Oh, te adoramos, Rey. Adoramos al Señor. Damos gracias al Señor por, por este tiempo, ¿sí? Por este tiempo, por el lugar que Él nos da, que Él nos prepara en su presencia, ¿cierto? En su presencia, Él nos preparó un lugar donde nosotros moramos, donde nosotros permanecemos, en sus manos. Él dijo en su palabra que nada nos iba a arrebatar de sus manos, ¿cierto? Por allá también dice por Romano que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ¿cierto? Ni la pobreza, ni la riqueza, y bueno, vos le vas sumando todo, todas esas cosas que está por fuera, nada nos podrá separar de su amor. Por cuanto no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Y así podemos seguir mirando y seguir meditando en su verdad. Hoy tengo una palabra ahí en el profeta Daniel, ¿cierto? Que está hablando algo muy especial, ¿cierto? Sobre los postreros días y algunas cosas también que pasaron y que fueron dichas unos 700, 800 años antes de que ocurriera, con una precisión muy notable, ¿cierto? Y esto prueba que el dueño de los tiempos es el Señor, ¿cierto? Por allá, por la profecía, habla en el versículo 20, hay una oración que hace el profeta Daniel, donde tuvo una visión, ¿cierto? El Señor se le presenta, era una persona muy amada. Daniel dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Sí? Él abrió un libro, ese libro lógicamente era el texto sagrado, y él comenzó a mirar muchas cosas y a meditarla en su corazón. Dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Daniel vio a otro profeta llamado Jeremías, un contemporáneo de él, y miró algunas citas que había escrito el profeta Jeremías. Y dice que él causó inmediatamente, ¿cierto?, de que él buscara a Dios en oración, ¿cierto?, porque tenía muchas preguntas, a mucha respuesta de que él estaba viendo ahí. Había algunas respuestas, ¿cierto?, de muchas cosas que él ya venía meditando en el Señor, por cuanto el Señor se le mostraba mucho en lo que es visiones y lo que es entonces había visto mucha respuesta a él a muchas preguntas, pero él quería ordenar un poco y por eso se vuelve en oración, ¿cierto? Y un poco también buscando la guía, qué era lo que tenía que hacer. Dice: y oré a Jehová e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande,
digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Sí? Esta es la oración que estaba haciendo Daniel, ¿sí? Y mientras él ora, tú también cuando lees la palabra y tal vez digas, yo no sé orar, bueno, aquí estás orando, te estás uniendo al ruego, ¿cierto? Te estás uniendo a esta oración. Hemos pecado, dice, ¿eh? Hemos errado, no hemos hecho lo que tú anhelabas, ¿cierto? No hemos hecho aquellas cosas por las cuales hemos sido preparados para alcanzar, ¿cierto? Hemos pecado, dice, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, ¿cierto? Al ver todas esas cosas que venía y que había estudiado y que había meditado del profeta Jeremías, él empezó a mirar la realidad espiritual en el que estaba parado, ¿cierto? En el que estaba fundamentado, y entonces él también se incluye en esa oración. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos bendecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Había habido una dispersión muy grande por causa de la rebelión, ¿no? Ese pueblo que él quería que fuera uno, ¿cierto? De golpe y porrazo, como quien dice, ¿no? Es un dicho argentino que tenemos nosotros acá. Verdaderamente se vio disperso, se dispersó ese pueblo en el cual Dios se deleitaba, ese pueblo en el cual Dios tenía muchas instrucciones y descansaba muchas cosas, quería descansar muchas cosas en ese pueblo que él había llamado a ser la luz del mundo. ¿Y de quién estamos hablando, amado? Estamos hablando nada más y nada menos que de Israel, ¿cierto? Esta carta fue dirigida a los israelitas, esta oración fue dirigida a estos israelitas, pero vamos a ver sobre el final cómo esto verdaderamente queda muy ligado a nosotros en estos tiempos. Vamos, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, decía Daniel, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos, contra ti erramos continuamente. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Acá comienza, ya se sale de la oración en el cual Él muestra, ¿cierto?, los errores y los pecados de Él y de Israel, y comienza a interceder, comienza a decirle, de Jehová nuestro Dios es tener misericordia, ¿cierto? Se estaba uniendo también a otra verdad, ¿cierto? Que es un Dios misericordioso, un Dios que perdona, aunque contra Él nos hemos rebelado, ¿cierto? Él dice, me estoy dirigiendo a vos, Padre, a vos que sos el único que me podés perdonar, al único que me podés dar una mano en este momento tan duro que mi nación está pasando, mi país está pasando, mi familia está pasando, ¿cierto? Un Dios que mira, un Dios que levanta al caído, ¿cierto? Y él confiaba en ese Dios, ¿cierto? Y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. En ese tiempo, esas leyes venían por los profetas
que es uno de los parlantes que Dios usaba para comunicarse al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no había texto sagrado, no había Biblia, en el cual hoy nosotros tenemos al alcance, en nuestra casa tenemos, ¿cierto? Podemos tener Biblia, pero en esa época solamente el pueblo se reunía de tanto en tanto y la verdad es de Dios. Todo eso lo que estaba en el corazón de Dios, Dios se lo comunicaba a esos profetas y lo daba a entender al pueblo, ¿cierto? Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose por no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, ¿cierto? Porque contra él pecamos, ¿sí? ¿Sí? Acá reconocían que ellos se habían apartado de su ley. Ahora muchas veces, ¿por qué se apartaban de su ley, amado? Porque no había un conocimiento directo, ¿cierto? Hoy, paradójicamente, nosotros muchas veces estamos durante mucho tiempo en una meseta ahí, estamos fundamentados en los primeros rudimentos, ¿cierto?, de la enseñanza en Cristo Jesús y no crecemos. Y es por causa de que no miramos su verdad, como lo hizo Daniel, ¿cierto? Daniel inmediatamente pudo ver su condición, ¿cierto?, a través de mirar él mirar y dirigirse él sin ningún tipo de intervención a ese Dios, ¿cierto? Dice, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, ¿cierto? Trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén había estado en cautividad 70 años en una nación llamada Babilonia, que se enseñoreó de Jerusalén. Y Jerusalén cae, ¿cierto? Es invadida, ¿cierto?, por Nabucodonosor y sus generales, ¿cierto? Y es llevada cautiva a otra nación por causa, ¿cierto?, de ignorar y por causa de rebelarse a lo que estaba escrito en su ley, ¿cierto? En esa época Dios tuvo mucha misericordia con el pueblo siempre vivió en reformas, ¿cierto?, con muchos dirigentes y gobernantes impíos que llevaron a la nación a un estado de ruina, ¿cierto?, y espiritualmente con mucha precariedad. Entonces era una nación que no tenía conocimiento de ese Dios. Y fíjate vos de la responsabilidad, ¿cierto?, de un padre, de una madre, de un gobernante, de una nación, ¿cierto?, de un líder que Dios levanta, ¿cierto?, que si ese líder, ese gobernante, ese padre, ¿cierto?, esa persona, tal vez una madre, ¿cierto?, no levanta su bandera, ¿cierto?, en lo espiritual y comienza a mirar su palabra como hizo Daniel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad detrás de sus espaldas, tanto los gobernantes, tanto el jefe de una familia, una mamá, ¿cierto?, un líder espiritual, ¿cierto?, tiene un peso, ¿cierto?, de llevar y enseñar al pueblo, ¿cierto?, y ocuparse y verdaderamente rendir el tiempo, ¿cierto?, cumplir con ese llamado que Dios le hizo con esa convocatoria, que es comunicar el mensaje, ¿cierto? Y dice, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, que había sido llevada cautiva durante 70 años. Y él estaba mirando ese libro de Jeremías. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Cuando está hablando de nosotros, ¿quién está hablando? De los judíos, de los hebreos.
y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Cierto? Dos cosas, ¿cierto? Salir de las tinieblas, ¿cierto? Pero no tan solamente salir de las tinieblas para quedarnos ahí, que muchas veces ocurre. Se lo saca a la persona de ese lugar de precariedad, pero no se le da las armas, ¿cierto? Para que esa persona pueda lidiar, ¿cierto? Y aunque se caiga, va a tener un asidero para poder levantarse otra vez, ¿cierto? Sino que muchas veces a esa persona se le condena, se le critica, se le llena de mandamientos muchas veces incumplibles, porque esa persona está rodeada muchas veces todavía de su vieja forma de vivir. Entonces con esa persona Dios trata de una forma paciente, de una forma misericordiosa. Bueno, esto es lo que había pasado, no tan solamente con una persona, sino con toda una nación. Y los gobernantes y los sacerdotes tenían una responsabilidad muy grande que no pudieron cumplir, hasta tal punto que se llevó cautivo a ese pueblo que Dios amaba tanto. Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios, ¿cierto? Justo es Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si las obras eran malas, lógicamente venía en ese tiempo un castigo. Y el problema más grande de eso que era que no había nadie que interviniera, nadie que se pusiera a favor de ese pueblo, de mirar ese pueblo y tener misericordia y rectificar, sino que todos a una se dejaron llevar por esta inclinación, por esta influencia del gobierno en ese tiempo y el sacerdocio de ese tiempo, ¿cierto? Mucha gente inocente, sin merecerlo, fue llevada cautiva y fue gran tristeza para muchos, ¿cierto? Cuánta impotencia, ¿no? Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, dice, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro, son la burla, ¿no? Son la vergüenza. ¿A dónde había caído a tal punto una nación? ¿Cierto? Aparte eso, psicológicamente también para un pueblo era un pueblo discriminado, un pueblo que había caído en lo más bajo, ¿cierto? Gracias, Señor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Una vez más, oye la oración de este servidor. Y vos también te unís a esta oración a través del Espíritu. Y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Y ahí pones tu ciudad, pones tu lugar, ¿cierto? Tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados, ¿cierto? No elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. O sea, yo no me baso en orar porque yo soy bueno, porque yo soy santo, porque yo hice cosas buenas, ¿cierto? Yo las oraciones que hago es por la gran misericordia que Él tiene con mi vida, con mi familia, con mi país, con mi nación, no sé.
en eso yo me baso, no en lo que yo he hecho para Dios, no en lo que yo he comprado para Dios, no en lo que yo he trabajado, en eso no me baso, no se basa mi oración. Mi oración se basa en la gran misericordia que Él tiene. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído y hazlo, no tardes, no te tardes, Señor, no te tardes, Señor, por amor de ti mismo, Dios mío, por amor de ti mismo. Fíjate la intercesión sabia que estaba haciendo Daniel, inspirada en el Espíritu. No le dijo por amor a tu pueblo, por amor a ti mismo. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Cierto? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. ¿Viste? Cuando se habla del monte santo, cuando se habla de Sión en los Salmos, se está hablando de Jerusalén, ¿sí? El monte de Sión. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ese varón Gabriel, ¿cierto? Es el ángel, ¿cierto?, que guarda la nación de Israel. Es un ángel, ¿cierto? Es un tipo, es un arcángel, mejor dicho. Es un guerrero, es un ángel guerrero, ¿cierto?, que guarda a Israel, ¿cierto? Y dice que ese ángel, porque ante todo lo que era palabra, todo lo que era guerras, ¿cierto?, todo lo que era grandes hechos, los ángeles actuaban mucho. Y los ángeles eran grandes comunicadores en esos tiempos de los jueces, los profetas, ¿cierto?, de los gobernadores. Dios usaba mucho a sus ángeles. Por eso en Hebreos habla mucho de la intervención de los ángeles en el tiempo pasado. Bueno, este fue un caso, ¿cierto?, que el ángel va a comunicar a Daniel algo que va a ser tocante también a nuestras vidas, a su iglesia, ¿sí? Y me hizo entender, dice, ¿sí? Y me hizo entender. Fíjate lo que está hablando acá. Y habló conmigo, le trajo entendimiento, que esa es una de las cosas que hoy está su espíritu, que es mayor que un ángel. Dice que este ángel le hizo entender, ¿cierto? Le hizo entender, disculpen, hermano, le hizo entender, vamos a ver qué es lo que le hizo entender. Acá tengo un visitante, le hizo entender, ahora vamos a ver acá, y habló conmigo, dice el verso 22, diciendo: Daniel, ahora te he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Sí? Sabiduría y entendimiento, ¿cierto? Y esto es una de las cosas que nos va a marcar en este tiempo, la sabiduría y entendimiento, ¿cierto? Que eso nos va a estar atento a nosotros y vamos a poder identificar los tiempos que estamos viviendo y con lo que contamos, ¿cierto? Para manejarnos y movernos en este tiempo, ¿sí? Dice: al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, ¿sí? Y acá Dios le va a mostrar algo glorioso a este Daniel, ¿cierto?, tocante al Hijo de Dios Jesucristo, que iba a venir, todavía no había venido, ¿sí?
Bueno, acá está hablando, mira, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, escucha muy bien, la prevaricación, ¿cierto? Que son planes y proyectos para pecar. La prevaricación, entre otras cosas, ¿no? Dice, segundo, poner fin al pecado. Poner fin al pecado significa nunca más acordarse de esos pecados, ya no iba a haber más memoria de esos pecados. Escucha muy bien, porque Dios tiene esa naturaleza, ¿eh? Una vez que vos pediste perdón, Él te perdona y Él se olvidó. No es que te lo va a estar diciendo, otra vez volviste a caer en esto, otra vez volviste a caer en esto, como que si Dios se cansa. No, cada vez que vos venís y pedís perdón al Señor de corazón, Dios te perdona. Y no se olvida y no se acuerda más, de ese pecado. ¿Sí? Este es un tiempo muy especial para nuestras vidas. Hay oportunidad para nosotros de poder restaurarnos, de poder levantarnos, ¿cierto? Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, ¿cierto? Olvidarse de esa injusticia que una vez hicimos y que una vez hizo este pueblo en el cual Daniel estaba clamando. Dios le estaba mostrando que iba a haber una restauración para este pueblo Israel, ¿cierto? En un futuro, ¿cierto? Calculá que estaba hablando 700, 800 años antes que se comenzara a cumplir esta palabra, con el advenimiento de Jesús en la tierra y bueno, y todas las cosas que vemos en Mateo, Marco, Juan, Lucas, ¿cierto? Para traer la justicia perdurable, una justicia eterna, ¿cierto? Y nosotros somos esas primicias de salvación, como dice el apóstol Pablo, en la cual su justicia es la que nos habilita a nosotros a llamarnos hijos y ser parte de ese pueblo, de ese reino de Dios. Somos parte, somos partícipes por esa gracia que el Señor volcó sobre nosotros. Y vamos a ser protagonistas juntamente con Cristo en esos tiempos del levantamiento de esa nación, donde Él restaurará el tabernáculo caído de David, como dicen. Es impresionante. Las profecías muchas veces vos las lees y toman un significado. Cuando vos lees Ezequiel, Jeremías, cuando habla de ese tabernáculo, está todo tocando. Mira, fíjate, dice, la justicia perdurable, la justicia es Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos justicia en Él, para Dios. En quien en Cristo somos justicia, se cumple esta palabra de una forma, hay un paralelismo, se cumple en nosotros que tenemos a ese Cristo viviendo en nosotros, pero se va a cumplir en aquella nación, en los postreros días, en lo cual nosotros vamos a ser también, juntamente con Cristo reinaremos y seremos y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, ¿cierto? Sellar la visión, darla por hecho, porque se va a cumplir. Esto es muy importante, los sellos en el Señor. Es algo que el Señor lo reafirma, es una garantía el sello. Nosotros uno de los sellos que tenemos es el Espíritu Santo, es un sello dentro de nosotros y eso nos hace primicias de resurrección. Somos los primeros que vamos a resucitar.
¿cierto? Cuando Cristo venga en ese arrebatamiento. Por eso dice, somos primicia de resurrección, dice el apóstol Pablo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Acá está hablando, ¿cierto?, de esas 70 semanas que ocurre desde el momento, ¿cierto?, de la edificación de Jerusalén. Eso ocurrió en el año 444 antes de Cristo, cuando Esdras y Nehemías reconstruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén. Tenés que ir a Esdras y Nehemías, ¿cierto? Ahí está hablando, Daniel está hablando que desde ese tiempo que se cumplió con Esdras y Nehemías se cumple lo que está diciendo Daniel. ¿Qué es lo que se cumplió, dirás vos? Sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 semanas de que desde el momento de que se construye Jerusalén en Esdras y mirá los libros de Esdras y Nehemías, hasta el Mesías príncipe, hasta que nace Jesucristo, ¿cierto? Pasa 7 años, habrá 7 semanas, ¿cierto? Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza del muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Fíjate vos cómo Daniel venía hablando de que este Mesías iba a morir, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto ya está hablando, hermano, se cumple en dos. Esta es un cumplimiento de doble referencia, porque cuando muere Jesucristo, Jerusalén es destruida. Pero también está hablando, ya después en otra transmisión vamos a hablar de estos tiempos de las 70 semanas, de los años que significan todo, para que vos tengas. Pero acá vamos a hablar, mira, de este tiempo en que en que va a morir Jesucristo. Acá lo está hablando la profecía de Daniel. Y por otras semanas se confirmará y va a haber una devastación, va a haber una destrucción. Está hablando, es un cumplimiento de doble referencia, se le dice a esto. Una se cumple cuando muere Jesucristo, los cristianos son perseguidos, la ciudad es destruida, es prendida a fuego, ¿cierto? Los cristianos son masacrados en ese tiempo, en el Coliseo, por ejemplo, por los leones, viste que hay muchas películas. Pero también se está hablando de la tribulación y de la gran tribulación que va a ocurrir en los postreros tiempos. Y otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es el que va a confirmar el pacto con muchos? Ese inicuo que va a venir, dice, que es el anticristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿cierto? En Israel va a haber un tiempo en los postreros que se va a construir un templo y se va a restaurar todo lo que eran los sacrificios como en el tiempo de Moisés, ¿cierto? Donde los judíos se van a volver, otra vez va a haber una diáspora, va a haber
se van a reunir nuevamente en ese pueblo Israel, todo hecho por este personaje, por este anticristo, ¿sí? Y dice, después, dice, a la mitad de semana, ¿cierto?, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sí? Aquí podemos ver así a grandes rasgos, ¿cierto?, lo que el Señor le habló a Daniel en este capítulo 9. ¿Sí? Así que, hermano, simplemente poder rescatar todo esto, ¿no?, de la intercesión en nuestras vidas, ¿cierto? Cómo una intercesión puede marcar un tiempo. Y esto, hermano, esta profecía de las 70 semanas es crucial, es una bisagra para poder entender después el libro del Apocalipsis, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí queríamos llegar. Que Dios bendiga sus vidas y bueno, que el Señor siga interviniendo en nosotros. Que Dios te bendiga. Ya vamos a estar hablando y vamos a entrar un poquito más en detalle sobre estos tiempos y esta semana y su significado de las 70 semanas, ¿sí? Que Dios te bendiga.